Como cuando él se da a todo lo que es la teosofía, pues entonces está mejor que nunca y vamos a poder escuchar. Para mí no es un trabajo. No, por eso, No, que es una vida. Es un placer y para nosotros también oírte. Entonces, ahora ya vamos a poder empezar. Muchas gracias. Bueno, pues nada, deciros que os traigo los saludos de la rama de Alicante. Os dijo sobre todo, acuérdate de darles un fuerte abrazo a los miembros de Rama Arjuna. Yo os lo transmito. La rama de Alicante es una rama muy simpática, muy agradable. Su sala, su rama es muy simpática y te encuentras muy a gusto dentro de ellos. Son personas mayores, pero ayer se hicieron 3 nuevos miembros, jóvenes. Por lo tanto, poco a poco se va a ir renovando la rama con gente joven para que la rama pueda ir continuando. Y otra cosa es que también Shaktipat, Benidorm, que estuvimos también en Benidorm, la rama se ha vaciado porque ya no existe la rama Shaktipat. Se ha transformado en un grupo de estudio, con lo cual tenemos el local libre porque pertenece a la Sociedad Teosófica y hemos dicho que lo vamos a conservar con el fin de que si algún día una rama cualquiera quiere hacer un seminario, quiere hacer una semana de meditación o menos días, hay un local en las que caben 40 personas completamente acondicionado con todo lo que la rama había, todo está allá y está en perfectas condiciones para poderlo utilizar. Entonces sería cuestión, nos enteraremos, a ver si hay algunas pensiones de tipo económico, porque ya sabéis que en este lugar todas las cosas son caras, porque es un lugar de recreo, de vacaciones, y los hoteles todos son de 4 y 5 estrellas, pero me han dicho que hay pensiones. Y si hay pensiones, entonces pueden surgir económicas, digo esto porque está aquí la jefa, y ella ya sabe más o menos cómo van las cosas para las meditaciones, para que empiece a pensar, porque sería interesante, el local lo tenemos, simplemente sería la pensión y el comer. No creo que sea muy caro pasar una semanita de meditación, que sería muy interesante para todos los miembros. Bueno, dicho esto, y bueno, yo sabía que hoy tenía que venir aquí. Y también he sabido que Jaume me perseguía. Porque cuando mi mujer dijo, está en Alicante, bueno, ¿y mañana qué haremos? Mañana era hoy. Y no, mi mujer le dijo, no, ya sabes, consciente que va a venir. Bueno. El tema de hoy, ¿lo conocéis? Sí, los misterios. Los profundos misterios de la teosofía. Da lugar a reflexión. Los profundos misterios de la teosofía, cuando decimos que toda la enseñanza teosófica está en los libros. Pero hay enseñanza que está en los libros, pero que no se llega a captar, que no se llega a recoger integralmente en nuestro entendimiento, en nuestro corazón. Y de eso se trata un poco. Ejemplos, ya los conocéis. Leéis un libro y al cabo de 10 años lo volvéis a ver. Este libro lo he leído, no me dijo gran cosa, lo vuelvo a leer y encuentra cosas realmente extraordinarias. Entonces uno se pregunta, ¿el libro ha cambiado? El libro sigue siendo el mismo. Es la capacidad de entendimiento que el individuo ha adquirido que le da a su interior una nueva comprensión de aquello que no había comprendido y ahora lo ve claro.
¿Os ha ocurrido? A mí me ha ocurrido. Nos ha ocurrido a todos. Entonces se trata de este misterio oculto dentro de lo que es la teosofía. Porque en las palabras que están escritas se intenta transmitir el auténtico sentido de aquel que lo está viviendo, es decir, el escritor, el autor. Él está viviendo algo en su interior y que lo intenta transmitir a las futuras generaciones. Pero en nuestro idioma no hay palabras suficientes para describir lo que es indescriptible. ¿Me entendéis, no? Cuando nosotros intentamos describir lo indescriptible, le estamos quitando automáticamente la realidad de aquello que es. Porque nuestro lenguaje es material. Lo utilizamos para entendernos en el mundo material. Y no podemos verbalizar lo que es auténtico y espiritual. Esto solamente se puede experimentar internamente. Cuando lo experimentamos, buscamos palabras para poderlo expresar. Y cuando el conocimiento interno es genuino y es fuerte, decimos, no tengo palabras para poderlo explicar. Eso también lo conocéis, lo habéis experimentado en vuestra intimidad. Algo habréis escuchado internamente que no sois capaces de ponerles palabras, porque nadie entenderá el auténtico sentido con que vosotros lo habéis recibido. Cuando el individuo se entrega divinamente al ser interno, se entrega ¿para qué? Para recibir la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se recibe sin palabras. Se recibe por percepción directa. Y eso le ponemos palabras, pero estamos desfigurando la realidad. Por muy rico que sea nuestro lenguaje, no es un lenguaje espiritual. El lenguaje espiritual no tiene palabras. Dicho esto, es para que os deis cuenta que todo esto está dentro de la literatura. Pero hay que leer entre líneas. Anya Besant, ella decía, cuando leáis un párrafo, meditad 10 minutos sobre ese párrafo y le sacaréis un jugo extraordinario. Y mi mujer me dijo, no, 10 minutos no, media hora. Claro, le sacaremos mayor jugo. Es decir, que hemos de reflexionar, no leer, reflexionar sobre un pequeño párrafo que nos ha llamado la atención. Sobre todo en aquello que nos ha llamado la atención. Porque aquello que ha llamado la atención es lo que nosotros necesitamos descifrar, comprender, vivir. Esto es un poquitín el aspecto oculto de este misterio. Por ejemplo, no sé, algunos recordaréis que me he cansado muchas veces de decirlo, que la teosofía es un camino sin fronteras. No hay fronteras en el camino de la teosofía. Y un ejemplo que yo pongo siempre, que yo voy andando en ese sendero, en ese camino, pero ese camino tiene un fin, el fin material. Llega un momento en que no puedo avanzar más porque materialmente me lo impide. Tengo que avanzar espiritualmente, pero no materialmente. Puedo avanzar espiritualmente y me encuentro en un lugar en que estoy a la esquina de una montaña, y tengo que avanzar. Si quiero despertar internamente lo que está latente en cada uno de vosotros y en mí mismo. Pero tengo que dar un paso en el vacío, porque no hay materia en la que me pueda sujetar. Todo esto es un simbolismo, ¿eh? No hay materia en la que me pueda sujetar. Hay un vacío, es algo misterioso que no conozco, pero tengo que tener la osadía de avanzar.
la valentía de avanzar. Tiene que ser más fuerte lo que siento que lo que tengo delante. Porque lo que tengo delante no me da ningún tipo de respuesta hasta que yo dé el primer paso. Habéis leído en más de una ocasión que se dice que lo más difícil es dar el primer paso. Es dar este paso al vacío oculto y misterioso, que no sabemos qué es lo que hay más allá. Pero sí sabemos que no hay nada que sea material, porque lo material se termina ahí donde yo estoy. Esto es un poco el simbolismo de aquella película, ¿cómo se llama? ¿Lo conocéis? De aquella película que... ¿En busca de algo que ha perdido? O... Sí, no, en busca de algo perdido, no. La tercera. Sí, 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 la que él hace el paso para ir a Sí, buscar el Santo Grial. Esta que tiene que ir a dar el paso para encontrar el Santo Grial para curar a su padre. A su padre, sí, ¿Eh? Esta película la habéis visto, ¿verdad? sí, 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 sí. ¿Verdad que os dais cuenta que no hay nada? Él no ve nada. Y da el paso porque dice, es un acto de fe. Hola. Dice, es un acto de fe. Y da el paso, bueno, se encuentra que sí que hay algo sólido, pero que no es el trato. Este no es el trato, no hay nada sólido donde nosotros vamos a entrar. Porque es un mundo totalmente sin formas, no hay nada en la que sujetar la materia. Se termina el mundo de la materia y entramos en el mundo de lo real, el mundo espiritual. Y es dar ese paso. Él da ese paso, evidentemente, pues entra en el mundo donde hay una serie de copas que representan el Santo Grial, ¿no? Pero lo que da a entender para los teósofos es que entra en el mundo causal, porque el Santo Grial es el mundo causal. Al Santo Grial, cuando le quieren dar forma, le dan la forma de un cáliz. En ese cáliz hay toda la experiencia vivida en todas las existencias que el ego, que vive y tiene su morada en el mundo causal, él ha podido invertir dentro de ese mundo causal. La esencia de todas sus experiencias. Esto es el elixir de vida, la panacea, es realmente aquello que de alguna manera el individuo ha recogido para su destino, para el futuro. Y esto es lo que todo el mundo busca, el Santo Grial. Pero no hay que ir a ninguna parte a buscar el Santo Grial. Es como pronunciar la palabra o la frase aquella que todos conocéis, sésamo, ábrete, ¿no? Cuando sésamo se abre, la montaña se abre, porque esto es la montaña se abre, entro y encuentro los tesoros. El gran tesoro que encierro en mi interior. He abierto la celda, he abierto el calabozo donde está encerrado el divino yo superior, el pájaro divino, este divino ser que mora en nuestro interior y que tiene el profundo conocimiento de la realidad de aquello que es en sí mismo. Pues bien, cuando estamos en este punto, en la esquina de esa montaña y hemos de dar el gran paso, es ese paso que hemos de dar nosotros en nuestro interior. Porque es un mundo desconocido. Desconocido para esta personalidad. Pero es archiconocido por la realidad que mora en nuestro interior. Y para nosotros es muy importante establecer el contacto con el yo divino, el yo superior en nosotros, porque al establecer ese contacto sabemos cómo hemos de dar el paso, porque el paso lo está dando el divino yo superior, y en comunión directa con esa personalidad que ella se ha puesto a su disposición, entonces el individuo, estando encarnado, da ese gran paso hacia el mundo espiritual, consciente. Y eso hemos de llegar a desarrollarlo nosotros teniendo un cuerpo físico. Y desarrollarlo quiere decir despertar esa auténtica percepción
de lo eterno, porque lo eterno está morando dentro de lo perecedero. ¿Me entendéis, no? Cuando digo lo perecedero. Sí. Bueno, es un poquitín este lenguaje. Entonces, es extremadamente difícil, a mi parecer, explicar la teosofía en nuestro mundo objetivo, porque hemos de explicarla con palabras. No hay otro sistema ni otro modo de poderlo hacer. No obstante, lo intentamos. Eso sí, aquí estamos. Aquí estamos para intentar explicar lo que es la teosofía, pero lo hacemos con grandes carencias. A veces también lo hacemos con diagramas y explicaciones sujetos pues a que a nuestra comprensión de lo eterno e intelectualmente incomprensible para describir en palabras lo inimaginable. ¿Cuántas veces un orador se encuentra con gran dificultad para poder expresar una idea que ha aparecido, que ha iluminado su mente y no hay palabras para poderla explicar? Encuentra palabras, pero que rebajan el contenido auténtico de aquello que él ha experimentado internamente. No digo más porque sé que esto os ha ocurrido, porque estáis aquí por una razón, no por casualidad. Estáis aquí porque estáis buscando una respuesta. Y esta respuesta no es que la hayáis de encontrar aquí. Aquí encontraréis la forma para poder encontrar esa respuesta. Y finalmente comprenderéis que la respuesta siempre ha estado en vosotros. Porque la respuesta está en nosotros. Y para obtenerla hemos de indagar profundamente. ¿Con qué disciplinas? Con las que ya conocéis. Discernir, desapego y meditación. Discernir, desapego y meditación. Practicando esto, la mente se va iluminando. Va perdiendo el lastre de materialidad, de deseo y de pasión que reviste a esta mente objetiva. Y desprendiéndonos de esto, finalmente se reviste de la esencia superior del manas divino, de la mente abstracta, de la mente superior. Esa mente personal, finalmente, al dejar el lastre que la envolvía, se alimenta de lo sagrado, de lo divino, de la mente causal. Entonces nuestra vida ha cambiado completamente. Es como darle la vuelta al calcetín. Dejamos de ser lo que hemos sido para ser algo nuevo. Y entonces es una gran verdad que la teosofía nos transmite cuando nos dice que el hombre se convierte en aquello que piensa. Es muy importante el pensamiento. El pensamiento es sagrado, porque nos puede sujetar en el mundo físico o nos puede liberar y entrar triunfalmente en el mundo del espíritu. Lo que no tiene forma no puede ser descrito en palabras, sino tan solo expresado en alegorías únicamente comprendidas por aquellos que abren su mente a la luz de la verdad. ¿Vais viendo cómo nos va encauzando hacia esa luz de la verdad? Esa luz que siempre ha estado presente. El significado de aquella frase que dice: sea la luz de la verdad la que ahora y siempre ilumine vuestras mentes. La luz de la verdad.
no otras cosas. Porque las otras cosas son tinieblas que impiden que esa luz de la verdad nos llegue al corazón. La verdad une a los hombres en armonioso conjunto. Su falsa interpretación origina discordias y males sin cuento. Y eso lo podemos observar en el transcurso de todos los días cuando hay ciertos problemas que nos sacuden, ¿no? Que vienen y aparecen. Bueno, y respondemos ¿cómo? De la única manera que sabemos. Pero también hemos aprendido que hemos de controlar ese tipo de respuesta. Hemos de dar aquella auténtica respuesta que no puede en ninguna de las maneras molestar a quien la recibe. Hemos dicho en infinidad de ocasiones que nosotros heredamos de nuestras vidas pasadas una sola y única cosa. Solamente heredamos una sola y única cosa. Y lo he dicho en infinidad de ocasiones. Supongo que ya sabéis de qué hablo. Si veo silencio, os lo digo. El carácter. Exacto. Esto es lo único que heredamos, el carácter. Y hemos de purificar el carácter. Porque cuando esto lo hacemos, nuestra vida cambia totalmente. Más allá del alcance de la imaginación humana, en el insondable abismo del espacio inaccesible, está el refulgente ser, el divino ser, el yo divino, el yo superior, el yo eterno. Pero vamos a aclarar una cosa porque es interesante. Y lo siento porque lo repito siempre, pero es muy importante darse cuenta de ello y tenerlo presente. Nosotros cuando hablamos del Dios superior, hablamos del Dios superior como la pieza única de la realidad de aquello que es, ¿verdad? Pero cuando hablamos del Dios superior, estamos hablando precisamente de lo más cercano que debemos de alcanzar en este mundo. Y lo más cercano que hemos de alcanzar es la conciencia de aquello que somos y que se manifiesta en este mundo, que es el alma que reencarna. Y la transmisión se hace desde el mental superior al mental inferior. Y desde el mental inferior ahora estamos trabajando para contactar con el mental superior, porque el mental superior es la morada del alma. Y hemos de alcanzar este punto álgido espiritual que no tiene formas. Pero es que cuando alcancemos ese estado, nos daremos cuenta que hemos de alcanzar otro estado que es divino, superior a ese yo superior que nosotros estamos acostumbrados a nombrar. Y ese otro estado es el yo espiritual. Y una vez alcancemos el yo espiritual, que es la conciencia de Buddhi, ¿veis cómo la conciencia asciende del manas al Buddhi? Descubriremos que hemos de alcanzar el yo eterno, el yo real. Y entonces vamos trabajando y alcanzamos la conciencia de Atma. Y ahí encontramos la triada superior de Atma, Buddhi, Manas. El ego es el mismo. El ego es el mismo, el yo real, eterno, el yo espiritual, Buddhi, y el yo superior, Manas. La diferencia es que actualmente en nosotros el ego actúa desde el mundo causal. ¿Por qué? Porque no podemos
escuchar a Budi porque no hemos alcanzado el causal. ¿Veis? Lo vamos aclarando. Cuando viene la primera gran iniciación, que es el contacto directo con el yo superior, nos hemos fusionado con la hermana superior y reconocemos: yo soy el divino yo superior, soy el rayo de Dios en el hombre, lo eterno, y descubro por primera vez la eternidad en mí mismo. Entonces recibimos directamente la luz de Budi, y el mana superior, el yo superior, recibe la luz de Budi. Entonces el ego que estaba anclado en el mundo causal sale del mundo causal y se coloca en Budi, porque ha alcanzado la conciencia de Budi como conciencia, y desde allá puede organizar el trabajo al mana superior y a la personalidad, porque ésta se ha sujetado a los principios de lo eterno que representa el yo. Y así sucesivamente la conciencia va accediendo cada vez a distintos estados de conciencia más elevados, y el yo superior, siendo el mismo, tiene una mayor expresión desde el yo espiritual Budi y una mayor expresión desde el Atman, como el yo real. Y este es el yo real. Porque pensar que cuando hablamos del yo real, lo hablamos porque en realidad Atman tiene sus raíces en Adi. Adi es la divinidad. Diríamos la mónada. Exactamente. O sea que aquí nos encontramos que ya Atma tiene la realidad, su última realidad es conciencia universal, que es la propia mónada y el mundo divino de Adi. Porque en la manifestación, en la cosmogénesis, se nos dice que la mónada aparece al mismo tiempo que Adi, Dios, la triada, el logos, lo que queráis llamar, los distintos nombres, aparecen conjuntamente. ¿Por qué? Porque aparece el absoluto que se manifiesta y al mismo tiempo aparecen las mónadas que son chispas de la propia divinidad, y aparecen al mismo tiempo el mundo divino y el mundo monádico. Los otros planos todavía no existen, porque el mundo divino de la mónada y el mundo espiritual del logos, llamado Adi, son divinos. Y solamente tiene que aparecer la función del tercer aspecto del logos, que va a crear los grandes planos de la naturaleza que están por debajo del monádico. ¿Por qué digo todo esto? ¿Diréis, no viene a cuento? Pues sí. Y viene a cuento por la sencilla razón que vosotros y yo somos más antiguos que el universo. Porque cuando hemos aparecido en la evolución humana como mónadas, el universo no existía. Porque el tercer aspecto del logos, que es el Espíritu Santo, aún no había creado los 5 planos restantes que nos conducen a la materia más grosera del plano físico. Cuando uno siente por primera vez que somos más antiguos que el universo, eso produce escalofríos, ¿o no? Porque nadie se lo puede creer. Si somos espíritu, no podemos ser inferiores a la materia, porque los 5 planos restantes están revestidos de materia
de la más sutil a la más grosera. Pero nosotros no somos materia, somos espíritu. Estoy hablando de espíritu a espíritu. Que nos revestimos de la materia para obtener las experiencias suficientes para despertar las cualidades que harán surgir lo que está latente en la divinidad. Esto es una gran realidad. Porque en la divinidad solo existe lo divino. Y para poder despertar lo divino que está latente, le es indispensable encontrar lo opuesto. Y lo opuesto es una mente objetiva, es un deseo, es una pasión, es una entrega a la materia y hechos que estén relacionados con ese tipo de pensamiento y acción. Cuando despertamos un deseo, dice la enseñanza oculta de la teosofía, encontramos el primer maestro. Porque el deseo, se nos dice, para el mundo de las personalidades, es su primer maestro. Porque el deseo nos hace luchar para obtenerlo. El deseo, una vez lo estamos trabajando muchísimo, entonces nos produce sufrimiento y nos produce dolor. Y eso nos hace reflexionar. ¿Para qué? Para corregirlo. Para corregir en lo contrario de lo que es el deseo, el vicio o la pasión, el egoísmo. Y cuando nos damos cuenta, pues voy a hacer lo contrario. ¿Y quién es el que nos hace hacer lo contrario? Los resultados del deseo. Por eso se nos dice que el deseo es el primer maestro que encontramos en el mundo exterior. Todos son aspectos que están escondidos dentro de lo que es esta enseñanza teosófica. Más allá del alcance de la imaginación humana, en el insondable abismo del espacio inaccesible, lo hemos dicho, sí. Su centro, el centro de Brahman o Dios, es descanso, es paz, es felicidad, cuyo corazón es el invisible fuego y cuyos rayos son luz y vida, que llena los ámbitos del universo y al mismo tiempo penetra en todas las formas que a su influjo viven y crecen. Y nuestros cuerpos físico, emocional y astral, también bajo el influjo de la divinidad, crecen, nacen, crecen y mueren. Al penetrar en el corazón de los animales, establece la sensación de lo que es conciencia relativa, de modo que la forma pueda sentir, pensar y conocer todo aquello que la rodea, provocando, pues como es natural, distintas emociones y también distintos instintos. Al llegar a lo más profundo del corazón humano, enciende esta energía el fuego divino en cuya lumbre ve el hombre la imagen del refulgente ser o Dios. Ve. Y no es que sea un Dios distinto a nosotros y aparte de nosotros. Entra en contacto directo con la realidad de aquello que es como rayo divino. Y ese rayo divino trae en esencia todo el poder de la hoguera, todo el poder de Dios. Y lo reconoce en sí mismo. Cuando se encuentra a sí mismo, reconoce en sí mismo todo ese gran poder de Dios que tiene que ir analizando a través de nuevo tipo de experiencias de servicio, de sacrificio y de darse siempre para el bien común, para el bien de los demás. Pero el lenguaje humano, antes lo hemos dicho al principio, es incapaz de describir lo indescriptible. Ni hay palabras cuya convicción
conceptúe lo que la limitada mente no puede concebir. Por eso es importante, cuando algún tema os ha llamado la atención, de irlo repasando, porque es importante aquello que os ha llamado la atención primero. Después las otras cosas, pues también, porque son muy importantes. Pero no hay nada más importante que lo que os ha llamado la atención en el momento en que vosotros estáis entregados en un estudio. Aquello que os llame la atención, lo leéis, lo reflexionáis, lo meditáis, lo volvéis a leer si hace falta, lo volvéis a reflexionar y lo volvemos a meditar. Porque entonces encontraremos en cada vez que repitamos algo, una mayor aclaración, no una respuesta, una mayor aclaración. La mente entra, porque la mente, tened en cuenta que estamos ayudados desde un principio. La mente inferior está conectada con la mente superior. Y de quien recibimos la respuesta es de la mente superior. Y existe entre la mente inferior y la mente superior un puente al cual en Teosofía le llamamos el Antakarana. Claro. Este Antakarana es a través del cual la conciencia asciende de la mente inferior a la mente superior. ¿Vais viendo? Las palabras a veces cuesta de expresar el contenido de lo que se trata de comunicar. A través de este Antakarana, a través de este puente. Y me diréis, ¿este puente está construido? No. El puente aún no está construido. Porque si estuviera construido, la conciencia pasaría de un lugar al otro. Simplemente hay lo que se llama el Sutratman, el hilo argentino, el hilo plateado que une la mente inferior con la mente superior. Y el puente lo hemos de construir nosotros. ¿Cómo? ¿Con qué materiales? Con las cualidades que vamos a ir construyendo en nuestra propia mente. Cada cualidad construye un peldaño de ese Antakarana. Y vamos construyendo. Al principio el Antakarana será débil, el puente será débil. Tendremos que pasar sujetándonos. No existe. Son palabras para que entendamos que es difícil pasar de un lugar al otro lugar. Tendremos que irnos sujetando para no caer en el vacío, para poder pasar al mundo del Manas superior. Iremos consolidando ese puente, este Antakarana, hasta que finalmente la conciencia pasará del mundo objetivo al mundo subjetivo con plena lucidez. Y nosotros, desde aquí abajo, tendremos conciencia del hecho. Porque la conciencia está trabajando en la personalidad y ascendiendo en la individualidad de aquello que somos. Y seremos conscientes. Pero tengo que deciros algo, que os lo guardaréis en lo más íntimo del corazón. ¿Por qué? Porque habréis entrado en aquella ley del sigilo y del silencio, que no permite que se desvelen ciertos estados de conciencia a quien no se ha preparado para poderlos vivir. Dadle a un niño una caja de cerillas en un pajar es un peligro completo, que puede ocurrir cualquier cosa. Dadle este fuego espiritual a aquel
que no ha dominado su mente y es un peligro porque va a impedir que fluctúen hacia arriba sus propias energías, porque aún no se ha desmaterializado y va a utilizar un poder millones de veces superior al personal y lo va a utilizar ¿para qué? Para obtener los mejores bienes, para obtenerlos en el mundo físico, materialmente, cuando en realidad el poder divino es para despertar ese potencial que existe en cada uno de nosotros y ponerlo al servicio de los maestros y a través de ellos de la humanidad. En presencia del supremo e inconcebible ideal, la actuación del entendimiento cede su sitio al reconocimiento espiritual. El entendimiento cede su sitio al reconocimiento espiritual. Las cosas secretas son del absoluto. Porque todo esto que estamos hablando del mundo interno, todo esto pertenece al mundo de lo absoluto, al mundo de la realidad. Nuestro estado de conciencia nos identifica con el mundo de lo personal. Y lo sabemos. Pero estamos poniendo todos los medios para poder cambiar de dirección. Cambiar de dirección quiere decir dejar los aspectos personales para despertar las cualidades de la individualidad que mora en los mundos internos. Únicamente la sabiduría divina puede conocer lo divino. Aquí nos está diciendo cosas. Solamente la sabiduría divina puede conocer lo divino. Hemos de adquirir ese contacto con la sabiduría divina, que es teosofía, traducido a sabiduría divina, para conocer lo divino. Solamente el espíritu puede conocer el espíritu. La personalidad nunca podrá conocer el espíritu. Solamente la esencia pura del espíritu puede conocer la realidad espiritual. Pero vosotros me diréis, pero bueno, cuando nos hemos conocido a nosotros mismos y que lo hemos de hacer a través de una personalidad, entonces la personalidad conoce al espíritu. No. Porque hemos espiritualizado nuestros vehículos. Nuestros vehículos, la esencia de nuestros vehículos, se han integrado en el yo superior. No digo en el yo real ni en el yo espiritual. Se han integrado en el yo superior. Y la conciencia no actúa en el mundo mental concreto, ni en el mundo pasional o mundo astral. Actúa siempre ya desde el mundo causal. La conciencia. Porque el cuerpo mental y el cuerpo astral y el cuerpo físico se han convertido en herramientas totalmente entregadas y eficaces a la voluntad del yo. Entonces es el yo que actúa siempre. Y los vehículos, podéis representaros vuestro cuerpo físico, porque es físico, representaros que ha dejado de ser un vehículo de carne y que se ha transformado en una llave inglesa. Y yo utilizo este cuerpo físico
como utilizo una llave inglesa cuando actúo con el cuerpo físico. Y el cuerpo físico no podrá hacer otra cosa que lo que yo le mande, porque cuando utilizamos aquí abajo una llave inglesa, la llave inglesa no puede hacer otra cosa que lo que yo le diga que haga, y hace aquello que yo le digo. Busco estos ejemplos porque aclaran mucho. Ahora nos parece raro. ¿Por qué? Porque hay una gran identificación todavía con nuestros cuerpos físicos, nuestros cuerpos de deseo y nuestros cuerpos mental concreto. Pero estos tendrán que ser obedientes totalmente a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está por encima. Y si vosotros queréis dominar cualquier cosa del mundo, tenéis que estar por encima de cualquier cosa del mundo. Lo mismo que es arriba es abajo, y lo mismo que es abajo es arriba. Hemos de dominar el mundo físico, pero desde otra altura, desde otro nivel, desde otro estado de conciencia. La eterna y universal fuente de vida de todo cuanto existe está contenido en ese mágico poder que alcanza la creación de nuevos mundos. El conocimiento de este mágico poder del que estamos hablando es la piedra filosofal, es el elixir de vida o esa panacea universal de la que siempre se está hablando. Y la verdad es que solo el hombre puede hallarlo. Solo nosotros lo podemos hallar. Ninguna forma o entidad fuera de la raza humana puede hallar la panacea, el elixir de vida, la piedra filosofal. Porque ¿qué es el elixir de vida? ¿Qué es la piedra filosofal? ¿Qué es la panacea? Es el cuerpo causal. Es la respuesta, es el cuerpo causal. Porque el cuerpo causal es lo inmediato superior que se halla por encima de lo personal. Y encontrar eso es la respuesta. También se nos dice que en el cuerpo causal el niño Cristo yace dormido. ¿Habéis oído también decir? Y que cuando la película esta del rey Arturo, el caballero, ¿cómo le llaman? Parsifal, cuando Parsifal, él se aleja para ir a encontrar el Santo Grial, finalmente en la caída en la que está perdiendo la vida física, tiene la visión de lo que es este cuerpo, cáliz, porque dice es el cáliz donde nace Cristo. Ahí ya lo da a entender la misma película, donde nace Cristo. ¿Y el Cristo dónde nace en cada uno de vosotros? Dentro de nosotros. Claro. ¿Dónde? En el cuerpo causal. Ahí está la cuna, esta es la cuna, esto es el cáliz. La cuna donde duerme el niño Cristo, que solamente puede despertar cuando la conciencia de la que ha surgido vuelve otra vez a la fuente. Y al volver a la fuente, el Cristo nace. Y es por esta razón que a Jesús, cuando el Cristo nació en él, le llamaron Jesús Cristo. Porque Cristo no es una entidad. Cristo es un estado de conciencia. Y hemos despertado el auténtico estado de conciencia crístico. ¿Veis? Por ejemplo, en la India, el estado de conciencia crístico le llaman Sharia.
Y cuando Sankara despertó la conciencia crística en su interior, le llamaron Sankara Charya. Charya quiere decir Cristo, quiere decir sabio. Y en la antigüedad a los sabios les llamaban nagas. Los nagas eran los sabios. Y esta es la razón por la cual en la sociedad teosófica todo el conocimiento está envuelto por un simbolismo de serpiente. ¿Veis? Una serpiente que se muerde la cola, porque es la sabiduría perenne. Al morderse la cola no tiene principio, no tiene fin, y simboliza un símbolo de eternidad. Todo eso está escondido en la literatura teosófica y hay que, evidentemente, pues, trabajarlo. Debidamente. ¿Quién hora tenéis? A 12. A 12 en Ah, punto. vale, 30. No, és que jo pensava que era ja més tard. No, està. No, és el dematí. Sí. Entonces, el hombre en quien no ha despertado el divino principio no es más que un animal racional. ¿Por qué? Porque solamente ha despertado en él lo animálico y es incapaz de poderes mágicos y espirituales. Porque el hombre que conoce la ciencia positiva carece de vida espiritual y por lo tanto también carece de poderes espirituales. El verdadero hombre empieza a existir cuando reconoce la divinidad de su naturaleza. Como bien dice el filósofo Schopenhauer, él dice: como consecuencia de la acción de gracia, se regenera el hombre por entero que no desea lo que antes deseaba, y es, por decirlo así, un hombre nuevo. Schopenhauer ya tenía ideas muy avanzadas. Es como aquel que dice: el hombre se convierte en aquello que piensa. Pero también son aforismos teosóficos. Quien cambia de pensamiento, cambia de vida. Y muchos de vosotros en muchas ocasiones me han dicho: es que a mí la teosofía me ha cambiado la vida. ¿O no? Sí, A vosotros y a mí. sí, sí. La teosofía ha cambiado mi vida. Ahora las cosas las veo de distinta manera. Me hago más fuerte, comprendo las cosas, las reflexiono antes de cometer una equivocación, las reflexiono y si es conveniente dejo de hacerlo. Muchas veces hemos hablado de estas cosas. También el filósofo Eckhart, él añade: Dios está tanto en una astilla de madera, tanto como el ser humano, con la sola diferencia que la astilla no conoce a Dios, mientras que el hombre puede reconocerlo en su propio ser. Ya los grandes filósofos han entrado en comunión con estas enseñanzas ocultas, porque la astilla, que es el hombre, que es la chispa, puede encontrar y reconocerlo porque está en su propio interior. Toda la naturaleza, como sabéis, es trina. También las alegorías de los libros sagrados tienen un significado trino, exotérico, esotérico y espiritual. Lo vuelvo a repetir: un aspecto trino que es exotérico, esotérico y espiritual. Por lo general, la mayor parte de la humanidad solo ve el aspecto exotérico de la forma fenoménica externa. Es lo que comúnmente en el mundo podemos apreciar, en el mundo de la humanidad. Pero es comprensible
También no todas las cosas son malas en este sentido de la búsqueda. Es comprensible que así sea. ¿Por qué? Porque la evolución humana consta de 3 etapas. Y no hay más etapas. La evolución humana consta de 3 etapas. La primera etapa ya la hemos realizado. Por lo tanto, no penséis que lo tenemos que hacer todo. La primera etapa la hemos realizado. ¿Y cuál es? La individualización. La individualización es cuando cuando el animal ha despertado la conciencia que le permite entrar en el reino humano. Y al entrar en el reino humano, esta es su primer etapa, entrar en el reino humano. Y cuando digo el animal, no quiero decir el animal, la forma animal. Quiero decir que el aspecto alma de la alma grupal, que se ha individualizado en un animal, ese aspecto de alma grupal individualizada es la que crea el cuerpo causal en el que va a descender ese rayo de la mónada para unificarse con los 3 aspectos del logos. Primera emanación, segunda emanación y la tercera emanación cuando se presenta la forma humana. Porque hay que decir que la forma humana es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Y la vida es el Espíritu de Dios encarnado en la forma humana, que es el tercer aspecto del logos. O la primera emanación del la tercera emanación del primer aspecto del logos. Es que aquí hay unos enredos que uno mismo se pierde en ello. O sea, lo vuelvo a repetir, es la tercera emanación del primer aspecto del logos. ¿Cuál es el primer aspecto del logos? El Padre. Por lo tanto, el Padre es el que nos ilumina espiritualmente, internamente. Porque hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según las religiones, ¿no? Pero en teosofía llamamos primer logos, segundo logos, tercer logos. Pues ese primer logos es la esencia del Padre que mora en nuestro corazón cuando aparece la forma humana. La segunda etapa, si decimos que hay 3, y una ya la poseemos hace millones de años, la segunda etapa ahora es llegar a reconocernos a nosotros mismos como ser espiritual, que a eso se le llama la primera iniciación. Pero la primera iniciación de los misterios mayores, no de los misterios menores, porque los misterios menores pertenecen de la mente objetiva hacia abajo, y los misterios mayores de la mente subjetiva hacia arriba. Quiere decir que hemos pasado la frontera del mundo material hacia un mundo espiritual que no tiene fin. Vamos añadiendo cosas para que nos demos cuenta qué es lo que estamos intentando conquistar ahora. Este es nuestro trabajo en la actualidad, llegarnos a conquistar a nosotros mismos, cuando en realidad la personalidad quiere conquistar a los otros. La personalidad quiere conquistar el mundo. Y cuando hablamos de la primera gran iniciación es conquistarnos a nosotros mismos. Porque cuando nos conquistamos a nosotros mismos, tenemos conciencia de todo cuanto existe fuera de nosotros. ¿Recordáis el diagrama aquel de la rueda?
la rueda de la vida, Sí, que hay las puntas, los engranajes, como si fuera... ¿Lo recordáis? sí, sí, sí. ¿Recordáis que a la punta, a la puntita, Es muy fina la punta. hay alguien que no lo recuerde? Porque si no lo dibujo. Ya lo tienes aquí, ¿no? Sí. Bueno, lo hacemos. No lo hago, que la pierna me falla. No, ya lo traía ya. Pero más o menos ya os acordáis. Sí, sí, sí. Eso es. Es esto. Aquí esto es un dibujo, es un diagrama anónimo. No se conoce ni se ha conocido el autor. Pero que en este diagrama hay todo el misterio oculto de la manifestación. Fijaros que en el centro hay una palabra que dice Adi, que es Dios, es el absoluto, es la realidad manifestada. Y después hay una serie de circunferencias, las vais viendo, ¿no? Sí. Estas circunferencias, la más cercana a Adi es Atman. Después viene Buddhi. Después viene el mana superior. Y después de este mana superior vemos unas puntas, ¿verdad? Sí. Unas puntas que se inician en el punto central del amarillo, que es el causal, ¿veis? Y ahí hay una punta, un engranaje. Al final de la punta es negra. ¿La veis? Es negrita. Sí. Esta puntita negrita simboliza vuestro cuerpo físico. Este es vuestro cuerpo físico. El cuerpo físico es lo más alejado de la divinidad. Lo más alejado es el cuerpo físico. Si le pintarais aquí ahora, en esta puntita, dos ojitos, que puedan ver, como veis vosotros, dos ojitos, ¿qué es lo que verían? Lo que está fuera de la realidad, verían todo el mundo. Pues verían estos ojitos, verían necesito una casa, necesito un coche, necesito viajes, necesito adelgazar, necesito quitarme las arrugas, reducir el pecho, necesito todas estas cosas del mundo. Estos ojitos de aquí fuera que miran al mundo quieren todo esto. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está mirando hacia afuera. Y decimos, ¿cómo puedo entonces mirar hacia adentro? Si mis ojos miran hacia afuera. Entonces viene la meditación y te aclara. Viene el recogimiento, la introspección, la indagación del sí mismo, todo está, el silencio, ¿veis? Viene esto y empieza a hablarte y te dice, ¿qué es lo que has buscado aquí afuera? ¿Qué es lo que has andado buscando aquí afuera? Y dice el hombre, la felicidad. La felicidad, te dice la respuesta interior, no es de este mundo. Si la buscas ahí fuera, nunca la encontrarás. Encontrarás satisfacciones, cosas confortables y agradables, pero no perennes. Todo esto que vas a encontrar aquí, dinero, fortuna, fortaleza, todo lo que tú quieras encontrar ahí fuera, está condenado a desaparecer. Todo esto desaparece. Y tú buscas la felicidad, sí. Pues la felicidad no la encontrarás en este mundo. ¿Y dónde la puedo encontrar? Y le contestan, en tu interior. ¿Y cómo hago para encontrarla en mi interior? ¿Qué debo de hacer? De revertir tus energías, en vez de ir hacia afuera, que vayan hacia adentro. ¿Y cómo lo hago? Meditando. Empieza primero con el silencio. Tranquiliza tu mente. Entra en silencio. Y si entras en silencio, tu conciencia
dirigirá el proceso. Porque tu conciencia sabe millones más de veces que tú. Porque tu conciencia ha pernoctado en cientos y cientos de vidas físicas. Entonces el individuo también piensa, si he estado durante toda mi vida luchando para obtener la felicidad, lo tengo todo, tengo fortuna, tengo poder, tengo salud y lo tengo todo, y por lo que he luchado es lo único que no tengo. Entonces quizás tengo que cambiar el proceso. En vez de trabajar recogiendo y almacenando, teniendo cosas, quizás la felicidad está escondida en el dar, en el servir, en el ayudar. Y entonces empieza a servir, a ayudar, a dar, y cuando al principio, claro, cuesta, porque al principio el dar cuesta, porque aquello que es tuyo te cuesta darlo. Y dice la enseñanza que al principio el dar es como sacarte una muela en vivo. Causa dolor. Pero entonces cuando ve la sonrisa del niño al recibir, la lágrima que cae por las mejillas de la madre la madre del niño, la ve llorar de agradecimiento, eso le produce felicidad. Estoy contento de lo que he hecho, esto me da felicidad. El dar, pues sí, pues yo tengo mucho que dar, pues voy a empezar a dar porque esto me produce felicidad. Y empieza a dar, empieza a servir, empieza a ayudar, y ahí empieza a encontrar la felicidad. Porque la felicidad no es en tener, sino la felicidad es en dar, servir, ayudar. Esto es la auténtica felicidad. Y el hombre, claro, empieza a encontrar su felicidad, lo que ha andado buscando fuera, lo podía haber obtenido desde un principio, dando aquello poco que pueda tener. Uno tiene que ayudar con lo poco que uno pueda tener, ayudar físicamente en algo, en lo que sea, físicamente, emocionalmente, de distintas maneras, espiritualmente, ¿por qué no? Esto que estamos haciendo ahora aquí, estamos reunidos y nos estamos dando conocimiento con el fin de despertar conciencia. Pues bien, entonces este individuo lo que hace, esa conciencia que se dirigía, esta energía, conciencia, energía que se dirigía hacia afuera, le da la vuelta y empieza a penetrar. Empieza a penetrar hacia el interior. Y claro, desciende por el físico hacia el interior y se encuentra con su cuerpo astral, el morado morado, ¿no? Sí. El morado es el cuerpo astral. Y se da cuenta que emocionalmente está más cercano que físicamente con los demás. Y sigue bajando. Y veis que en el nivel mental, pues casi se toca. El amarillo, en la parte alta, casi se toca con el otro. Mentalmente se da cuenta que está más cerca de los demás, más cerca que emocionalmente y más cerca que físicamente. Pero él continúa descendiendo y entra en la franja amarilla. Y en la franja amarilla él se da cuenta de que él es uno con los demás. Ya no es una unidad, es uno con la totalidad. En Buddhi aún más, en Atma aún más, y finalmente entra en Adi, que es la realidad, una. Pero todas estas personalidades que veis ahí, todas ellas, todas han surgido de la unidad. De la unidad surge la diversidad. Y en la diversidad hemos de cada uno de nosotros descubrir la unidad. Y para descubrir la unidad hemos de ir, como hemos dicho, hacia el interior. Pues este es un dibujo muy clarificador, para darnos cuenta de todo el proceso de donde surgimos. Bien. Para entrar en el sendero de la vida eterna es indispensable incorporar en el carácter 3 importantes requisitos. En el carácter.
Primero, conocer. Segundo, osar. Y tercero, callar. Porque cuando uno, a través del conocimiento, llega a adquirir una visión mayor clara, entonces se vuelve osado, porque ya osa penetrar en los mundos interiores. Ya no es la cobardía, no es aquello, doy el paso, no doy el paso. Doy el paso porque estoy buscando una respuesta y necesito dar el paso. Hay una valentía, pero al mismo tiempo él sabe que no puede comunicarlo, que no puede hablar de ello. Por eso se observa lo que en teosofía se dice la ley del sigilo. Cuando uno entra en contacto consigo mismo, automáticamente se desprende en el corazón y a través del corazón a la mente esa ley del sigilo. Esta ley del sigilo es el silencio, porque no puede comunicar lo descubierto a quienes no están preparados para recibirlo. Un ejemplo sería pues a un niño de 3 años que entra pues a la maternidad, se les enseñará matemáticas, ¿verdad? Que no está preparado para recibir las matemáticas. Pues es algo parecido. No estamos preparados para recibir porque se nos desvele los misterios mayores. Uno tiene que haber entrado en este mundo. Y cuando entramos en un mundo, empezamos a aprender. Cuando vamos a la escuela, por primera vez empezamos a aprender a leer. El ABC, empezamos a esto. Entonces hay que empezar siempre por lo primero. Conocimiento, el aprender, el conocimiento, el conocer. Conocimiento es el resultado de percibir y comprender la verdad. Esto es el conocimiento. Solamente la verdad os hará libres, dicen también. Solamente el conocimiento os hará libres, también nos dicen. Nos da la posibilidad de conocer lo que percibimos. Hay 2 modalidades de percepción. Esas 2 modalidades es ver y tocar. Ver y tocar te da la oportunidad de comprender. Cada una de estas modalidades es falsa por sí sola. Si vemos y no tocamos, nos falta información. Si tocamos y no vemos, nos falta información. Si vemos y tocamos, entonces sí que tenemos información. Únicamente cuando vemos y tocamos a la vez una cosa, aceptamos su presencia. La humanidad ha sentido intuitivamente a lo largo de miles de años la presencia de lo desconocido. La ha presentido, no lo ha tocado. Por eso no está claro aún nosotros. Lo presentimos, sí, ¿verdad? Lo presentimos. ¿Lo tocamos? Quizás en alguna cosa, a lo mejor algo, un poquitín, quién sabe. A medida que nos vamos sensibilizando, podemos llegar a percibir. Sobre todo el sexo femenino en un principio lleva ventaja sobre el masculino, sobre la sensibilidad. Hay hombres muy sensibles, pero son hombres ya que han ido despertándola en vidas anteriores. Pero por lo general en la mujer es como patrimonio de su propia personalidad, la sensibilidad. Generaciones tras generaciones han desaparecido después de pasar la vida en inútiles esfuerzos para conocer objetivamente a Dios, cuyo poder lo sentían ya en su corazón, sin poderlo ver cara a cara. Pues la mayor parte de la humanidad ha ido pasando de generación en generación sin poder entrar en contacto directo con Dios, siendo Dios lo más importante de su propia existencia. Pero sí que a veces se pueden experimentar
ciertas percepciones, y la mayor parte, pues a través de sus creencias, pueden haber creencias. Ya sabemos que en el ocultismo se nos dice que la creencia no es buena, pero en un principio acerca a los individuos, pero en el mundo del ocultismo la creencia es una creencia, no es un conocimiento. Entonces puede haber la creencia, puede haber la religión que acerca a los individuos a despertar en su interior algo que no sabe qué es, pero que le da satisfacción pensar en ello. Le da también la posibilidad de elevar el pensamiento a una deidad, a un santo, a una santa, que parece que le está respondiendo en muchísimas ocasiones, ¿verdad? Habéis oído que hay gente que dice, no, yo elevo mi pensamiento o rezo a un santo y a la santa tal, y a mí me responde. Bueno, ¿cuántas veces nos lo han dicho? Pero ¿quién le responde? ¿La santa, el santo? El único que puede responder es lo que está más cerca de ella, que es el yo divino. El yo divino hace suyo la petición. Solamente el yo divino puede responder. No hace falta elevar el pensamiento a Dios que está en una nube, o que te lo presentan sentado en una nube, sino a Dios que está sentado en tu propio corazón. Y quien responde en primera palabra, el que responde es el yo superior. Y no digo el yo espiritual, ni el yo eterno. Hablo del primer yo que podemos encontrar, que es el yo superior. Este es el que nos responde. Y no es otra entidad. Otra entidad que es que no, esta pobre entidad, ella tiene su problema. Este santo o esta santa tiene su problema todavía para ir dirigiendo su conciencia a las altas alturas. Para conocer de estas personas que de alguna manera pues han quedado en la historia y de las que nos hemos nutrido pues con cierta literatura, como es San Juan de la Cruz, como es Santa Teresa de Jesús y otros, ¿verdad? Que nos han llenado en muchísimas ocasiones. Y veíamos que ella pues elevaba el pensamiento, ¿verdad? Pero ella tiene que continuar, ella o él, digámosle así, el espíritu de ella o él tiene que continuar su proceso evolutivo. No puede estancarse dando respuesta a todos aquellos que elevan el pensamiento hacia ella. ¿Qué trabajo puede tener? Estaría ayudando a todo el mundo y no se ayudaría a sí mismo. El ocultismo te dice que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Me diréis, esto es egoísmo. Mucha gente lo dice. No. Porque cuando nos preparamos bien a nosotros mismos y despertamos una conciencia sensible y al mismo tiempo de sacrificio, de ayuda, etcétera, etcétera, cuando despertamos esto, estamos preparados para ayudar a los demás. No podemos entrar ahora, dice, bueno, voy a trabajar para los demás y no he corregido mis defectos. No he corregido mis defectos, no he corregido mis atracciones, no he corregido mis deseos, mis pasiones, están ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sirviendo a Dios y al diablo al mismo tiempo. Servimos con el servicio a Dios y servimos al diablo con nuestros deseos y nuestras pasiones. Hay que dejar una cosa. Y la teosofía, ¿sabéis qué nos dice? Si quieres seguir sirviendo al diablo, sírvelo, no pasa nada. Las puertas de la teosofía siempre estarán abiertas para cuando tú cambies de parecer. Más libre no puede ser. Mientras, haz tu experiencia en el mundo exterior. Hazla. Pero cuanto antes la termines, mejor para ti, sufrirás menos. Primero, por eso se nos dice que lo primero que hay que hacer, y antes ya lo hemos dicho, es la purificación de nuestro carácter. Remodelar nuevamente nuestro carácter con el fin de que no haga nada, que no haga daño a nadie, que no moleste a nadie, que sea un carácter armónico con todos los demás, que uno se comprenda perfectamente, que uno guarde silencio cuando otro exige gritos,
que uno sepa mantenerse templado constantemente, que no haya nada que lo quite de su centro. Primero es esto, prepararse para afrontar cualquier dificultad que pueda surgir. Debemos primero prepararnos, porque si estamos preparados, podemos ayudar eficazmente a cualquier individuo que se acerque a nosotros. Y también hay otra cosa que es muy importante, antes de intentar salvar a la humanidad, que es intentar trabajar para el bien común de nuestra propia familia. Porque cuando esto ha sido mal entendido, mucha gente pues dejaba la familia para dedicarse a un trabajo determinado del yoga, del raja yoga, o teosofía, o cualquier otra cosa, y dejaba su familia, cuando su karma exigía que él estuviera a cargo de su familia durante toda su existencia. Por eso la ha creado, ¿no? Entonces, el individuo primero tiene que empezar a trabajarse en sí mismo, luego hacer el servicio a su propia familia. Y cuando ya está esto bien desarrollado en su familia hay armonía, hay comprensión, hay entendimiento, hay un buen ambiente. Entonces, si el vecino te viene a pedir ayuda, ayúdalo, ayuda al vecino. Porque no vamos a ayudar al vecino, vamos a dejar desangelada nuestra casa, ¿verdad? Primero nuestra casa, luego el vecino, luego el pueblo, luego la nación, y luego el mundo entero. Això és la meva filla. Sí, ja es cansarà. ¿Cómo va a vivir? Agafa. Ayer me hizo lo mismo. En la primera conferencia y en el teléfono. Hablabas de la familia. Hubiera ido yo, pero con la pata coja. No hi ha ningú? Es que s'ha parat. Vull dir que jo sé, però tens que dar-li a baixar, perquè la computadora... Ah, pues tres trucades. Bueno, ja tornarà a veure qui era. Pareu la conferència. Sí, suposo que l'ha 2 parat. minuts. L'has parado, ¿no? Entonces, volviendo otra vez a las percepciones, si pudiéramos ver y tocar las cualidades de una cosa, la comprenderíamos, aunque desconociendo su interno carácter. La tocaríamos, pero desconoceríamos su interno carácter. Pero para conocer su espíritu es necesario penetrar su espíritu, y solo podemos hacerlo cuando el espíritu del hombre y no los sentidos lo hacen. Solamente los principios, espíritu del hombre y no los sentidos. Y una vez despertado a la conciencia el principio espiritual del hombre, tiene atributos y al mismo tiempo funciones muy superiores a los del hombre externo. Percibe, ve y toca las internas cualidades de las cosas no perceptibles por los sentidos externos. Claro, cuando el individuo se ha encontrado a sí mismo, daros cuenta que sois conciencias abiertas a su realidad. Uno que haya despertado a la conciencia del yo superior, que es la del ego más cercano que tenemos, al tener conciencia de su yo superior, él ve y tiene conciencia de los yoes superiores de cada uno de vosotros. ¿Y eso por qué?
porque sois el mismo yo superior del suyo. Porque hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante, que no hay un yo superior para cada uno de nosotros. Porque solamente hay un solo Dios. Hay una sola voluntad y una sola vida. Y que el yo superior es la luz de Dios. Y os explico un ejemplo mío, casero, para que lo entendáis. Yo lo he explicado en una ocasión. Pongo dentro del techo, dentro de este techo, pongo una lámpara grande, una buena lámpara. Y encima de vuestras cabezas hago un agujerito. Encima de vuestras cabezas hago un agujerito. Doy la luz, se enciende la luz una que hay dentro, y como un rayo de esa luz una desciende por este agujerito y os da en la cabeza. Simboliza el rayo de Dios que os está entrando. Es un símbolo. El rayo de Dios, que es uno, os entra su radiación y entra en vuestro interior. Y vosotros decís, yo tengo que conocer a mi yo superior. Pero lo que haréis es conocer el yo superior de todos los demás. ¿Veis? Que todo aquel que se sienta uno contigo, sepa que es también uno con todos los demás. Y ya no hay nada que se le pueda ocultar. ¿Por qué? Porque él ha despertado de la luz en su interior. Y esa luz de su interior es la misma luz que está en vosotros. ¿Veis? Porque todos recibís de la misma luz. Esto es un ejemplo simplemente para que podamos entender que solamente hay una sola vida, una sola unidad, un solo Dios. Y esa luz de Dios es la que nos está iluminando a todos. No hay un Dios para mí, no hay un espíritu para mí, no, todo es uno en los mundos internos. De lo heterogéneo vamos a lo homogéneo, en la realidad una. De la diversidad hacia la unidad. La unidad es una. Una vez despertado a la conciencia el principio espiritual del hombre, puede identificarse con el objeto observado y participar de su conciencia. Por lo tanto, no solamente de su conciencia, sino de la conciencia de los demás. Esta es una de las razones por las que la ley del sigilo obra cuando esa primera gran iniciación lo penetra en el interior y se despierta lo que se llama la ley del sigilo, o no puede hablar de lo que él está experimentando, identificándose con él por cierto tiempo hasta que el punto de compartir sus sentimientos y sensaciones subjetivas. Ahora bien, esa ley del silencio queda abolida, hay que decirlo todo porque uno no se acuerda de todo, pero esta ley del silencio queda abolida cuando se encuentra con otro discípulo que también ha despertado el mismo estado de conciencia. Porque pueden comunicarse, porque ellos han penetrado en el misterio oculto de este sagrado renacimiento de la conciencia. Ellos pueden hablar de ello, entre ellos. Figuraros que grandes iniciados pueden estar separados uno al otro lado del mundo y comunicarse, manteniendo un horario, evidentemente, y pueden tener ellos al mismo tiempo, ser receptivos y transmisores y receptivos al mismo tiempo. Y pueden mandar un mensaje internamente, que es un mensaje más profundo, una facultad muchísimo más profunda que lo que vulgarmente se conoce como telepatía, que la telepatía es transmisión de pensamiento. Pero cuando hay una transmisión en los canales de Buddhi, porque estos se establecen a través de los canales de Buddhi, son canales espirituales abiertos, despertados y desarrollados, en los que el individuo se convierte en transmisor
y receptor al mismo tiempo. Y puede comunicarse de un lado del mundo hacia el otro lado del mundo, como si fuera un teléfono, pero ya, al mismo tiempo, en una hora determinada, porque tienen ese poder de transmisión, porque los dos han alcanzado este desarrollo. Es lo que, en ese caso, estos individuos que han alcanzado ese estado de conciencia, es lo que vulgarmente les llamamos almas gemelas. Estos son almas gemelas. Estas almas gemelas no tienen nada que ver con aquello que llaman almas gemelas en el plano físico. En el plano físico no pueden haber almas gemelas, porque las almas gemelas no son de este mundo, vienen a este mundo. Y solamente se establece el contacto cuando alcanzan la conciencia de Buddhi. Buddhi, cuando uno recibe directamente la luz de Buddhi, es cuando hay ese estado de conciencia de igualdad. Y cuando dos lo han alcanzado, tienen el mismo grado de despertar, la misma evolución. Unos pueden ir en una tendencia o en otra, pero tienen las mismas facultades y a eso se les llaman almas gemelas y se pueden comunicar. Que también son individuos que tienen que estar encarnados. Están físicamente encarnados, uno en cada lugar del mundo, pero se comunican a través de los vehículos superiores, de la triada superior Buddhi. Y entonces estos pues pueden ser pues un matrimonio, pero no es un matrimonio como los matrimonios que conocemos nuestros. A estos se le llaman matrimonios virginales. Porque no hay un matrimonio de unión física, sino de unión de alma. De unión de alma. Se casan las almas, pero no hay un desgaste físico en absoluto. Hay una fusión de alma a alma. Y entonces a eso se llama almas gemelas, matrimonio virginal, en el que no entra ningún tipo de acto físico. Es más largo, pero bueno. Sí, Pero ya me entendéis. Sí, ¿no puede ampliarlo un poco más? ¿Más? ¿En qué sentido? ¿En sentido de alma gemela física o en sentido de alma a alma? La ilusión del alma gemela. Alma gemela, claro. Pues alma gemela quiere decir que lo que tú sientes, él también lo siente. Lo que tú sufres, él también lo sufre. Pero el sufrimiento no es un sufrimiento propio, es un sufrimiento por los demás. Esto es el alma gemela. Y lo que buscan es trabajar siempre para el bien común. Por lo tanto, siempre bajo la dirección de un maestro de sabiduría. Porque un maestro de sabiduría encarna la voluntad de Dios. Porque el plan de Dios es amor, justicia y evolución. Y un maestro encarna esta tríada, esta trilogía de amor, justicia y evolución. Esto es un poquitín lo que, en grandes rasgos, lo que se puede transmitir. No queramos hacer fácil lo difícil, porque hablo de esto, pero si entráis en el contenido de cada una de estas frases que acabo de nombrar, pues tendríamos para largo y tendido lo que es un maestro de sabiduría. Mira, para eso os emplazo para julio. Sí, será En julio quiero hacer un seminario. Ah, Un sí. seminario que se llamará La senda que nos conduce a los maestros de sabiduría. ¿Pero dónde? ¿Aquí o Aquí, fuera? Aquí mismo. Sin necesidad de coger el avión, ni el metro, ni nada. Bueno, el medio ¿Pero solo un día o más días? Es barato. ¿Más de un día? Dos días. No, dos días. dos Dos días. días. Son 4 conferencias. Sí, 2 días. O sea, ya podéis prepararlo. No, pues, si yo me queréis. vengo a Barcelona. Yo os lo digo porque sale barato. Sale barato porque no hay que coger el avión, ni el coche, ni el autocar, ni El nada. coche, sí, el coche y el Pues el- tenemos el una gran metro, suerte sí. que nos haya nuestro karma. Tenemos que estar muy agradecidos. Y esto no es peloteo, ¿eh? No, no.
a usted por traer No, a el mí karma, no. traernos No, esta no, sabiduría No, a tu con karma. esa facilidad, a mi karma y... A tu karma, a tu karma. Bueno, a mi karma y a usted también porque... No, yo no, porque Somos todos yo no, unos. porque yo lo único que hago es repetir lo que nos dice la filosofía. Yo no tengo nada. en mi Bueno, pues cosecha. nos hemos encontrado en esta Bueno, vida. esto está muy bien. Continuamos. El que ama, ahí vamos a entrar en un terreno muy bonito, ¿no? El que ama participa de los goces y penas de su amada o de su amado y se siente uno con el espíritu de ella o de él, aunque esté separado de la forma, porque el poder del amor alcanza el estado divino, todo lo llena y del corazón sale para penetrar en el corazón. No para penetrar en la belleza, no para penetrar en el cuerpo emocional, no para penetrar en el cuerpo mental, sino para penetrar del corazón al corazón. No vemos las cosas como son nosotros, las vemos como las imaginamos. Quien desee conocer todas las cosas debe mirarlas con los ojos de la verdad. No debe pensar sugestionado por las apariencias. Debe abrir su mente al pensamiento de la sabiduría divina. Ahí da un ejemplo, la Vedanta Advaita da un ejemplo. Dice, a veces nosotros vemos una serpiente y nos asustamos. Y al acercarnos nos damos cuenta Es una soga. que es una soga, que es una cuerda. O sea que no vemos, a veces no vemos lo que creemos que estamos viendo, sino que imaginamos cosas. Un niño que paseaba con su padre por la playa, al final de la playa había un árbol de estos secos que ya no brotaba, y como que era al caer de la noche, entonces el niño, no vayamos, que hay el hombre del lobo, hay el hombre allí del lobo, no hombre, no, que esto es un árbol, no, que hay el hombre del lobo. El niño tenía en su imaginación lo que le decían del hombre del lobo, tal, y creía que aquello era el hombre del lobo, y el padre dice, no, nos vamos a acercar, ya verás que no pasa nada, estoy yo aquí para defenderte. Entonces se acerca y dice, no, ¿ves? No es el hombre del lobo, es un árbol. A veces los niños, los miedos, las sugestiones nos hacen ver cosas que no son. Por eso que cada uno vemos las cosas de diferente manera, porque las enlazamos con nuestra propia mente y no tenemos una mente similar. Cada uno tiene una mente que ha sido trabajada bajo una dirección distinta, diferente, ni mejor ni peor, diferente. Por lo tanto, a veces vemos cosas que imaginamos que están ahí y no están, o no son, o que creemos que estamos viendo cosas que no existen, o incluso, vamos a ir más allá, que pensamos que hemos estado en ciertos sitios y nunca hemos estado. O sea, las cosas son un poquitín como esto y hemos de tenerlo en cuenta. No todo aquello que vemos, sentimos y pensamos puede ser verdad. Para alcanzar el verdadero conocimiento, hemos de ser capaces de recibir la luz de la verdad y eliminar de nuestra mente cuantos prejuicios haya acumulado los falaces métodos didácticos de la civilización actual. Porque todos los métodos didácticos de la civilización actual están para afrontar todos los problemas que existen en el mundo físico y mundo manifestado. Pero todo esto es caduco, todo esto desaparece. Y marchamos de este mundo y si hay problemas ahí los dejamos y nos los llevamos. Dejamos el problema físico y nos llevamos la esencia del problema en forma kármica para el futuro. En esto estamos también de acuerdo. Cuando más falsas son las doctrinas aprendidas, tanto más difícil será abrir paso a la verdad. Y tardaremos años y años en olvidar lo aprendido a costa de trabajo, sudor, lágrimas o dinero
y tiempo. El hombre que conoce la verdad, voy rápido porque ahora sí que nos acercamos al tiempo. El hombre ilusorio, el hombre que conoce su verdadera naturaleza, puede enorgullecerse de su dignidad y poderío. Dicen, es un ser divino cuyo poder se extiende hasta donde alcanzan sus pensamientos. El hombre ilusorio, por lo contrario, es un compuesto de fuerzas semi-animales a cuyos caprichos y antojos está sujeto, aunque su interior arde la chispa divina que lo capacita para cosas extraordinarias y dominarlas, pero que en la mayor parte queda sofocada y desvanecida. O sea que no pensemos que una persona que actúa de manera incorrecta, esté exenta de chispa. La chispa está, pero habrá que darle con el tiempo el calor para que la chispa se convierta en hoguera. Necesita todavía el combustible externo, necesita sentirse viva en las cosas externas, porque cuando el hombre está identificado con las cosas del mundo, es que su conciencia está identificada con las cosas del mundo y precisará de nuevas experiencias, porque cada día puede ser una nueva experiencia, puede tener nuevas experiencias, buenas o malas, no importa, que la van a enriquecer. Si son malas, la van a enriquecer para darse cuenta que no deberá actuar en este sentido o en esta dirección. Y si son buenas, se da cuenta que las tiene que estimular. Por lo tanto, siempre es bueno tanto las buenas como malas experiencias que podamos tener. Cuando son malas, viene la recompensa a través del dolor, la miseria, el revés de fortuna o la muerte. Esta es la recompensa. Esto es el recoger. Recoger lo que sembramos, claro. El verdadero hombre, se nos dice, es inmortal. El hombre es inmortal. El ilusorio vive unos cuantos años entre falacias de la vida. El primero es consciente de su inmortalidad. El segundo se engaña con la esperanza de que el favor de un Dios personal le permita llevar sus errores a la esfera en donde solamente domina la verdad. Y nos vamos a dejar aquí, porque como hay para continuar, y a la tarde, si os parece, nos extenderemos un poco más para poder terminar. Pero ahora, si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, si habéis encontrado algo que confirme un poco estos profundos misterios de la teosofía, pues yo estaría encantado de escucharlo. Perdone, lo ideal sería que cuando mueres tú fueras consciente de que eres eterno. A ver si me explico. Y cuando eres consciente de esa eternidad, ser consciente de todas tus vidas pasadas también. Entonces no existe la muerte. ¿Esto puede ser o estoy mal? Cuando tú te mueres, puedes ser consciente de que te estás muriendo. Esto sí. Sí. Lo bonito es ser consciente, porque la mayor parte de las personas que se mueren no son conscientes que se están muriendo. Lo hermoso es ser consciente de que te estás muriendo, que te estás marchando. Que te está marchando. Sí, lo que haces, te estás marchando de este mundo. Y para ti, tú ya lo sabes, porque aquí hablamos siempre de la eternidad, y decimos que somos eternos, tú ya lo sabes. Por lo tanto, cuando te llegue el momento de la muerte, no podrás alegar ignorancia, no podrás decir, oh, es que yo no lo sabía. No podrás decirlo. Tú sabes que la vida es continuada y que tú eres eterna. Tú lo sabes esto ahora. Pero no se puede tener conciencia de todas las encarnaciones. No, lo que tú quieres es tener prueba de ello. Tú, yo y todos. Tú lo sabes que es eso. Pero no puedes obtener prueba de esto hasta que no te conozcas a ti misma. La prueba, aquello de Santo Tomás, poner el dedo en la llaga y decir, sí, duele. Esta es la prueba, es llegar a establecer una erradicación de todas tus tendencias
externas para vivificar las cualidades del espíritu. Antes hemos dicho que solamente se puede entrar en el espíritu con el espíritu. Entonces, hoy sabemos que la vida es eterna, y lo sabemos, y no lo podemos decir, no podemos decir que no es verdad, lo sabemos, porque lo comprendemos y decimos, no puede ser de otra manera. La vida no sería justa si así no fuera. Los que nacen incapacitados no tienen ninguna oportunidad de liberarse. Los que solamente pensando en esto, los que salen incapacitados, ¿qué oportunidad tienen de alcanzar la perfección? ¿Quién es capaz de alcanzar la perfección en una sola y única vida? No es posible. O sea, nuestro propio discernimiento nos está dando la respuesta y sabemos con toda seguridad que somos eternos. Muere nuestro cuerpo físico, antes lo hemos dicho. El cuerpo físico es la llave inglesa que yo utilizo. Por lo tanto, mi cuerpo físico no tiene más valor que ser el instrumento de mi conciencia. No tiene más valor que este. Entonces, una de las cosas más importantes para entrar en el terreno de la espiritualidad, la más importante que existe, y no hay que tirar hacia adelante si no se tiene la convicción de que la vida es continuada. Porque todo el conocimiento esotérico de la teosofía y de cualquier otra escuela de ocultismo se basa en los cimientos de que la vida es continuada. ¿Veis? Y si eso no se establece en primer lugar, todo lo demás se tambalea. Cuando nos vamos, aquellos que se van a estudios superiores dentro, es porque ya tienen la seguridad de que la vida es continuada. Tienen la seguridad que en su interior hay el rayo de Dios, el rayo de vida está en mi interior. Y yo que tengo que trabajarme con el fin de poder entrar en armonía con ese rayo de vida, porque si no mancillaría su luz, mi oscuridad mancillaría la luz de Dios. La oscuridad es sinónimo de ignorancia y Dios es sabiduría plena. No podemos mezclar una cosa con otra. Lo que dice Jesús, no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Lo que dice el adagio popular, no podemos mezclar el aceite con el agua. O sea, cada cosa va por separado. Por lo tanto, esto quiere decir algo que es muy importante, que quizás puede contestar muchas cosas. Nunca pueden estar juntos el ego personal con el ego espiritual. No. O es una cosa o es otra. Ya lo dice la teosofía. ¿Quieres continuar sirviendo a la personalidad? Hazlo, no pasa nada. Sigue tu experiencia. Ya vendrás, no te preocupes. Tarde o temprano ya llamarás a la puerta. Aquello cuando se dice llamad y se os abrirá es una realidad plena. Se ha cerrado momentáneamente porque tú no puedes entrar en un mundo en el que vas a sufrir. Y no se trata de sufrir en el mundo espiritual, sino de encontrar respuestas a tus inquietudes. Sigue con la vida del mundo. Entonces llega un momento que él tiene experiencias en el mundo que lo van madurando, se va madurando y finalmente él se da cuenta que hay otra cosa más importante y entonces empieza a cambiar su vida. Y al cambiar su vida es como llamar a la puerta, ¿veis? Entonces la puerta se abre. Y la teosofía siempre está dispuesta a abrir el tesoro de sus enseñanzas. Siempre está abierta a ofrecerte todo el tesoro de sus enseñanzas. Y tú tienes que llegar a vivirlas, transformar lo negativo en positivo. El hecho de llamar a la puerta es que uno está dispuesto. El hecho de que estemos aquí es que sabemos que estamos buscando la eternidad conscientemente. Y conscientemente quiere decir, yo soy eterno, pero aún no lo toco. Lo sé, pero aún no lo toco. Pero hay que, para tener la certitud de todo, no solamente hay que saberlo, sino hay que tocarlo. Y para tocarlo, pues hay que transformar nuestra naturaleza humana en divina. Este es un poquitín el proceso. Claro, a veces nos gustaría hacerlo bajo objetivos de tipo mental o emocional. No lo podemos hacer.
solamente podemos entrar en el mundo espiritual con un estado de conciencia espiritual abierto. Lo que antes habíamos dicho, como lo mismo que para las almas gemelas, de corazón a corazón, de espíritu a espíritu. Y entonces el individuo entra en su propia esencia y todo está descubierto y abierto para él. Pero él sabe, desde el momento en que recibe el bautismo de la primera gran iniciación, él sabe que no puede hablar de este mundo interno. Y a veces se han hablado de cosas que están escritas, pero no están aclaradas bajo un punto de vista vivencial. También hay una cosa que es muy importante, porque si tú tienes el conocimiento intelectual de una gran verdad y no la has vivenciado, no la has experimentado, no has tenido tu propia experiencia, es una falsedad que tú estás lanzando al mundo porque no la has vivido y no puedes dar fe cierta de que aquello es una realidad. Porque cualquiera que lo escuche, si tú no lo has vivido y no tienes la respuesta interna de haberla recibido, uno está mangoneando, no, a ver, no me gusta la palabra, manoseando una verdad que debe de recibirse genuinamente tal y como uno la percibe. Y como no se puede hablar de ello, solamente se puede percibir, pues se observa lo que antes hemos dicho, la ley del silencio. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo los maestros del sendero, y lo bonito de esto es que hay un mapa, nos dan el mapa, luego cada uno va a la montaña, pero tiene el mapa, que ya es eso, que ya es muchísimo, ¿no? Esta conducción es bonito, el símbolo de la montaña, porque cuando llegas a la cima de la montaña, tú recibes todo el aire puro. Alrededor tuyo está el aire puro. Y puedes observar a los que estás subiendo. ¿Por qué? Porque estás en la cima de la montaña. Y hay mucha gente que está subiendo a la cima de la montaña. Es un símbolo. Pero ¿qué te dice también? No pienses que has alcanzado el fin. Porque esta montaña que tú acabas de subir, te estaba escondiendo otra que hay que alcanzar. Siempre hay una nueva montaña. No es una nueva montaña, sino es un nuevo estado de conciencia. Un nuevo estado de conciencia no permite que veas el que hay. Uno tapa al otro, uno tapa al otro. Y, claro, es como para subir al ático de un edificio. Hoy podemos subir con ascensor. El ejemplo no me sirve porque podemos subir, pero de todas maneras también sirve porque el ascensor tiene que pasar por el primero, por el segundo y por el tercero. Sí. No puede decir, me paso del primero al tercero, no, tiene que pasar por los otros. Siempre hemos de ir pasando por todo aquello que está por delante. Y nosotros hemos pasado la primera etapa, estamos trabajando para conquistar la segunda etapa, que es la primera gran iniciación, y una vez alcancemos la segunda etapa, quedará por conquistar la tercera. La tercera es el fin de la evolución humana, que es el adeptado. Cuando uno alcanza la quinta iniciación, que es el adeptado, es el fin de la evolución humana. Por eso se dice que la evolución humana consta de 3 etapas. Porque a partir de ahí no penséis que se ha terminado todo. Se ha terminado la evolución humana. Pero se inicia la evolución divina. Angélica, divina y monádica hasta alcanzar lo que se llama conciencia universal, total. ¿Os dais cuenta lo que representa conciencia universal? ¿Sabéis lo que siente una criatura cuando estás al otro lado del mundo? Bueno, su conciencia es universal. ¿Cómo y de qué manera? No lo sabemos, yo no lo sé. Habrá que vivirlo. Sabemos que esto puede suceder. Se dice que podemos saber el cómo de las cosas, pero no el por qué.
nos hablan a veces de esos temas, de, bueno, ¿y eso por qué? Bueno, esto se lo tienes que preguntar a Dios, porque si yo te respondo, estoy sabiendo más que Dios. Y no, yo no te puedo responder. En fin. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿No? Pues a comer.